Muy buenas tardes, nos encontramos desde la sala de teleconferencias de Macalban Productions. Soy María Carolina Albán, bienvenidos a todas las personas que están dentro de la sala. Gracias por estar aquí, bienvenido Alfonso desde Cartagena, Colombia, a Fernando desde México y a nuestro amigo Martín. Bueno, entonces, básicamente quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que va a ser la conferencia para que tengamos una idea general de qué vamos a estar hablando. Como ustedes bien saben, el título es Rediseñando los procesos de comunicación para transformar el desarrollo de nuestro proyecto de vida. Las 5 bases, o digamos la parte teórica que vamos a ver el día de hoy, el cual Martín nos va a estar dando una de su ponencia, es acerca de la comunicación según los órganos de los sentidos. Vamos a hablar sobre las generaciones y la diferente forma de comunicarnos a través de cada generación. Vamos a hablar de la comunicación cultural, en este caso como latinos, vamos a enfocarnos un poco en eso. Vamos a hablar sobre la tecnología y todo lo que nos ofrece la tecnología como medio de comunicación. Y vamos también a hablar, que esa parte ya la termino yo, sobre lo que son los tipos de personalidad y cómo nuestro temperamento, carácter y personalidad puede afectar o no los procesos de comunicación. Básicamente vamos a presentarnos. Martín, él es un experto en coaching por el Instituto Europeo de Coaching, ingeniero eléctrico graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como bien saben, es argentino. Cuenta con varios años de experiencia en diferentes trabajos relacionados con todo lo que tiene que ver atención al cliente, o sea que como sea es experto en comunicaciones y la escucha activa. Actualmente desarrolla un emprendimiento personal como Login Coach, especializado en servicios de coaching personal, y por otra parte trabaja con otro grupo de personas profesionales de España en un proyecto de coaching y formación. Su pasión es ayudar a las personas y descubrir y poner la acción en acción y potencial lo que llevan dentro para hacer realidad sus metas, es decir, el desarrollo de sus proyectos de vida, ¿verdad? Actualmente, Martín reside en Lugo, en Galicia, España. Esta servidora, soy María Carolina Albán, soy cantante, compositora, licenciada en música de la Universidad del Valle, tengo una especialización como experta vocalista, pero igualmente dentro del trabajo que estoy haciendo, tengo una certificación como consejera de la salud emocional natural del Royal International Institute de Miami, Florida, y también soy consejera pastoral certificada especializada en temperamentos del National Christian Counseling Association. Pero realmente, más allá de todo lo que he estudiado, soy una incansable investigadora del comportamiento humano y la relación de la persona consigo misma y con su naturaleza creadora. Para muchos es Dios. He sido autora de bestsellers en Amazon. Ya tengo 3 ediciones de un libro que se llama Encuentro con Dios, donde estamos enfocados, y tengo artículos de revistas enfocadas en la familia. Tengo mi propio blog en macalban.com y me encanta todo lo que tiene que ver con el desarrollo y proyectos de vida, el crecimiento personal. Pero he unido estas 2 fuentes, lo que es la parte de la consejería con la parte de la música, y ha salido todo lo que es la parte terapéutica de la música. Entonces he creado programas utilizando específicamente la voz y el canto dentro de programas que se llaman Música con Propósito, Medicina para el Alma, Hay que Vivir Cantando, que es un curso de cómo aprender a cantar, y El Poder de tu Voz, que es el manejo de la voz con técnicas de canto para el control del estrés, miedos y ayudar a los procesos de comunicación. Haciendo esta pequeña introducción, entonces voy a cederle la palabra a mi colega y amigo Martín de España para que él empiece su ponencia, y doy la bienvenida a María Lucía, aprovechamos que está allí. Y bueno, Martín, es todo tuyo, es toda tuya la pantalla. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Nuevamente, bienvenidos a todos los que se van agregando a esta teleconferencia. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué pensamos cuando leemos o escuchamos esta palabra, comunicación?
Quizá la primera imagen que se nos viene a la mente es, bueno, dos personas que están hablando una frente a otra, comunicando, o sea, hablando. Podemos pensar a lo mejor, bueno, Martín, sí, sí, discúlpame, comparte tu PowerPoint que no lo estamos viendo. Comparte la pantalla. ajá, a ver, espera un segundo. Sé que A tienes un ver, PowerPoint, entonces estoy... sí, a ver, Dale share screen en la parte de abajo. sí, a ver, ¿aparece? Yo no lo, Busca, ¿lo espera, cerraste? espera, share Abre. screen, ahí, ¿lo estoy viendo? Ok, ya, ahorita sí. Pero, Gracias. ¿lo ves en pantalla completa? No, no, ahí. Ahora Ahora sí. sí, Listo. correcto, Súper. Mil correcto. gracias. Bueno, no, gracias a ti, gracias a ti. Eh, sí, como decía, pensamos a lo mejor en dos personas que están hablando frente a frente, en alguien que está con el móvil o el celular en la mano hablando, o una persona que está frente a un auditorio. La comunicación es eso y muchísimo, muchísimo más. Simplemente no vamos a centrarnos en cuestiones teóricas, sino que vamos a dar estos pequeños conceptos como para entrar en clima. Hay pocos elementos básicos en una comunicación. Siempre hay un emisor, que lo vemos aquí, un emisor que es el que habla. Acá se dice hablante o escritor, porque no solamente nos comunicamos cuando hablamos, sino también cuando compartimos un texto, una imagen, señas. Siempre que hay un emisor, hay un receptor que es el que recibe el mensaje de ese emisor. El código es el lenguaje, ya sea un idioma, signos, imágenes, y el canal es el medio tecnológico o no tecnológico. ¿Por qué digo no tecnológico? Porque si estamos frente a frente con una persona, directamente no hay medio tecnológico, simplemente es un medio natural, el aire que nos permite transmitir el sonido del que habla y del que escucha. Y otros canales tecnológicos, bueno, son la fibra óptica, la televisión, la prensa escrita, en fin. Tenemos que tener presente, en general, esto surge de estudios y de estadísticas, que nuestras palabras solamente comunican el 7% de toda una comunicación. El 7%. Quiere decir que el 93% restante es comunicación no verbal, que se divide, como vemos en este gráfico, un 55% de lenguaje corporal y un 38% de la voz, el tono, la fuerza con la cual hablamos. O sea que, para tenerlo bien presente en cualquier comunicación que tengamos, ya sea con nosotros mismos, ya sea con nuestros amigos, familiares, con nuestros jefes, compañeros de trabajo, etcétera, aun cuando estemos frente a un auditorio, nuestras palabras solamente representan un pequeño porcentaje de todo lo que nosotros queremos comunicar. Y aquí entra un poco el sentido común. Supongamos que nos encontramos con una persona, con un amigo, y le preguntamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nos dice, bien. Bueno, así como lo dije yo, ese bien denota como que el tono de voz no es el adecuado para expresar que esa persona está verdaderamente bien. Lo dije a propósito, es como que hay un dejo que no están las cosas del todo bien. Y si observo a esa persona, veo su mirada, veo su postura corporal, si tiene una sonrisa o no,
quizá me esté dando cuenta de que verdaderamente esta persona no me está diciendo toda la verdad, no está del todo bien. Podemos decir que a veces el lenguaje corporal es más elocuente que nuestras propias palabras. Esto es algo como para que lo tengamos siempre en cuenta, y sobre todo para las personas que, por ejemplo, están en una búsqueda de trabajo. Ante una entrevista laboral, las personas entrevistadoras normalmente se fijan muchísimo en ese lenguaje corporal. Uno le puede decir todas las habilidades que sabe, los conocimientos, la experiencia, puede hablar mucho, pero los entrevistadores se dan cuenta, de acuerdo al tono de la voz, la mirada, los gestos, cómo está sentado, cómo tiene los hombros, cómo tiene la cabeza, baja, erguida. Ahí nomás con solo una mirada se pueden dar cuenta si esa persona realmente tiene ganas de ocupar ese puesto de trabajo o realmente está faltando a la verdad. Y es muy importante también para la persona que va a ser entrevistada, para la persona que busca trabajo, cómo su postura corporal puede cambiar su actitud. También es importantísimo interpretar el lenguaje no verbal a través de los rostros. Por ejemplo, este rostro que vemos aquí, quiero saber si el cursor de mi mouse se ve. Sí, correcto. Eh, Aquí vemos una mujer que está en una actitud pensativa. Normalmente mirar hacia arriba denota que uno está pensando, tratando de recordar algo, y en este caso concreto, el gesto de llevarse los dedos de la mano a tocarse las sienes es un gesto que mucha gente hace como para, bueno, hacer memoria, recordar, a ver cómo se llamaba esa persona o de dónde la conozco. Una actitud que denota que estoy pensando. Esta otra, por ejemplo, me transmite como que a lo mejor, si yo le estoy hablando frente a frente, está asintiendo, está de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo, me demuestra que mi comunicación le agrada y me lo responde simplemente con su mirada y con su sonrisa. Esta otra, bueno, una cara de asombro. Quizá aprobó con la nota más alta el examen que tanto le costaba y no lo puede creer. Y aquí abajo, por ejemplo, vemos el caso totalmente opuesto. Otra vez desaprobé ese examen tan difícil. Oh. Así que fíjense cómo el rostro, cuántas expresiones puede, eh, puede mostrar que comunica un lenguaje no verbal, pero simplemente sin decir una palabra, con solo una mirada nosotros nos damos cuenta si la persona está alegre, está triste, está asombrada, está preocupada, está ansiosa, está pensativa. Aquí otra pregunta, ¿qué me comunica tu postura? Vemos diferentes posiciones de una chica que quizá esté esperando una entrevista laboral. Y nos podríamos preguntar cuál es la posición más adecuada desde nuestra percepción para la que esa entrevista laboral tenga éxito. ¿Será la imagen de la izquierda? ¿Será alguna imagen de la del medio? ¿O será la imagen de la derecha? Yo particularmente me inclino por la imagen de la derecha. Esa chica que está sentada con esa actitud firme, serena, con esa sonrisa, con ese porte que denota una seguridad y una confianza en sí misma,
tiene todas las posibilidades de lograr una entrevista laboral exitosa. Y por otro lado, las demás, bueno, la de aquí, la del medio, quizá no se puede percibir bien, pero aquí en la mano derecha esta chica tiene un papel como que se estuviera abanicando, como que le molesta el calor y como que está tal vez mirando hacia arriba, divagando, despreocupada o ansiosa. Esta de aquí, bueno, esperando a ver si me llaman o no me llaman. Aquí esta denota una mayor preocupación o ansiedad o desgano. Si el entrevistador la viera sin que ella se diera cuenta, diría, bueno, esta chica realmente no me demuestra que tenga interés en asumir este puesto de trabajo. Ya con solo mirar su postura me doy cuenta de que está aburrida o de que está esperando que pase el tiempo, como que no le interesa. ¿Qué me dice tu rostro? Un típico gesto de la niña de la derecha. Te cuento un secreto. Solamente lo sabes tú y yo. Y me tapo la boca para que nadie más lo sepa. ¿Qué le habrá dicho como para que la chica de la izquierda tenga esa expresión? Una expresión que me denota, oh, asombro, o no te puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Mm? Estos han sido unos pocos ejemplos como para que nos demos cuenta y tomemos conciencia de cómo nuestro lenguaje corporal a veces es más elocuente que nuestras propias palabras. Aquí, sin decir nada, ya nos damos cuenta de que algo asombroso o algo increíble la chica de la izquierda está recibiendo como para que abra esos ojos y abra esa boca y tenga esos gestos. Y bueno, también compartir que afortunadamente en la actualidad, quizá no ahora, sino de hace décadas atrás, está el lenguaje de señas para las personas que son sordomudas, por lo que prácticamente hoy en día no hay ningún grupo, ningún colectivo de personas que pueda decirse que está aislado o que no pueda comunicarse. Siempre hay alguna forma, a través de señas, a través de signos, todos tenemos la posibilidad de comunicarnos. Ahora pasamos a otro punto, que es el lenguaje generacional, que lo voy a relacionar directamente con los avances tecnológicos. ¿Y por qué? Veamos estas dos fotos. Quizá podríamos hacer un estereotipo y pensar o suponer que la imagen de la derecha es la más verdadera porque podemos presuponer que la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, o sea, los ancianos, son más de los medios antiguos, entre comillas, o sea, del periódico, de los libros, de la radio, la televisión y la última tecnología que es, por ejemplo, la de los ordenadores, es para las generaciones más jóvenes. Y quizá no, quizá pueda ser lo contrario, lo que vemos aquí a la izquierda, que las generaciones mayores, que los ancianos, bueno, tal vez no todos, pero una gran mayoría pueda tener acceso a esta nueva tecnología y que por otro lado las generaciones más jóvenes aprendan a que también son necesarios los periódicos, las revistas, los libros para aprender, para estudiar y no estar tan pendientes todo el día de los dispositivos móviles. Caso de computador, tablet, móvil. Quizá porque pensamos, y bueno, es también parte de la verdad, que las generaciones ya mayores tienen otro ritmo de vida muy diferente al de nosotros y al de las generaciones más jóvenes. Ya ellos han vivido la gran mayoría de su vida, ya no tienen esa urgencia de llevar adelante una familia,
ya están en otra etapa donde más que estar, digamos, abiertos a las nuevas tecnologías o adquirir nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, es como que ya están más en una etapa que yo le llamo la etapa de la sabiduría. Están más que nada para compartir y para ser de referencia y de enseñanza a los más jóvenes. Y eso se nota, sin duda alguna, en la célula básica de la sociedad, que es la familia, los abuelos y los nietos. Quizá los abuelos no tengan mucho conocimiento, no tengan tal vez mucha cultura, pero sí tienen algo que las generaciones jóvenes no tienen, y que es la sabiduría de la vida. Y quizá ahí es donde podamos celebrar la riqueza del lenguaje intergeneracional. Los abuelos que ayudan a sus nietos no solo a criarlos, sino también a transmitirle valores, enseñanzas, creencias y tantas cosas positivas. Y quizás sea una buena pregunta como para hacerse a nivel de sociedad. ¿Realmente la sociedad actual valora a los ancianos o simplemente los arrincona en alguna residencia o les da ciertas actividades como para pasar el tiempo? Quizá tengamos mucho que aprender de ciertas culturas ancestrales en las que los ancianos son la columna de transmisión de valores, de las tradiciones y de la enseñanza que reciben los más jóvenes. Un tema que, bueno, que dejamos picando, como se dice, para reflexionar. Bueno, obviamente que la tecnología ha evolucionado mucho últimamente, pero aquí yo no... Sí, Martín, discúlpame, voy a interrumpirte un segundito. sí, sí, cómo no. En la diapositiva anterior hay algo que quiero acotar. Sí, 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 te la dejo. Lo vivo dentro de mi experiencia como mamá de 4 niños y abuela, porque ya soy abuela. Ajá. Es muy importante que nosotros, los que estamos en medio de esas dos generaciones, tanto el adulto mayor, lo que llaman aquí el senior, y el niño que definitivamente pues nace con el chip de la tecnología ya puesto en la mente. Ya mi hijo desde los 2 años, él ya sabía manejar los móviles que yo no tenía ni idea cómo se hacía. Sí, sí. Pero para nosotros que estamos en ese término medio, esa generación intermedia, es muy importante servir como puente de comunicación y de conexión entre esas dos generaciones. ¿Por qué? Porque los abuelos no van a aprender a manejar la tecnología, pero los niños tienen que saber que los abuelos se comunican de otra manera. Entonces a nosotros como padres nos toca la labor de ayudar a ese proceso de interconexión entre estas generaciones. Por ejemplo, sería terrible decir que yo como mamá me comunico con mi hija mayor a través de WhatsApp y vivimos en la misma ciudad, prácticamente somos vecinas, pero es que esa es la forma en cómo modernamente nos podemos comunicar. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que hacer un doble trabajo de aprender nosotros a que existen otras formas de comunicarnos en la actualidad, pero también enseñarle a otros que existieron formas de comunicación en el tiempo pasado y que necesitamos reconectar esa comunicación. Entonces, fíjate cómo es un proceso de rediseñar la comunicación dentro de las generaciones. Quise pararte un poquito en eso porque es bien importante ese papel que jugamos nosotros dentro de este proceso reeducativo de cómo empezar a reconectar nuestras generaciones. No se trata de decir apaguen todos los celulares porque eso desconecta a la familia. No, aprendamos a ver desde cada punto, desde cada ángulo, cómo nos podemos comunicar. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte más adelante, no te interrumpo más. No, no, al contrario, muchas gracias por tu acotación, Carolina, realmente gracias. Ha sido muy, muy positiva tu intervención. Bueno, aquí solamente puse una parte de lo que es la evolución tecnológica, que podríamos decir que empezó
allá por el siglo XV con el tema de la imprenta, que eso fue un gran avance tecnológico para aquella época en que los libros se escribían a mano y que solamente era patrimonio de unos pocos. Ya a partir de la imprenta, si bien, bueno, no hubo acceso para todo el mundo, pero sí ya los libros y los periódicos fueron más accesibles para una gran parte de la población. Y bueno, más tarde, a mediados del siglo XIX, apareció esto, el telégrafo, ya sobre 1870 y algo, 1876 creo, se inventó el teléfono, y que bueno, fue evolucionando hasta llegar a estos modelos que quizá todavía estén en algunos hogares, sobre todo este que es el inalámbrico, y bueno, a este otro que ya es común a la gran mayoría de nosotros y que en cada hogar siempre hay más de uno. Eh, Era impensable, y yo lo digo como persona que pertenezco al mundo técnico, era impensable hace 10, 12 años atrás que un dispositivo que cabe perfectamente en una mano, que pesa menos de 100 gramos, eh, pueda tener tantas aplicaciones más allá de hablar por teléfono o enviar mensajes, conexión a internet, poder enviar datos, enviar imágenes, grabar conversaciones y a través del WhatsApp poder comunicarse con el que tenemos al lado como con algún amigo que esté a lo mejor del otro lado del planeta en cuestión de segundos nada más. Algo que era impensable y aún todavía no nos podemos imaginar cómo seguirá evolucionando la tecnología y sobre todo la tecnología relacionada con la comunicación a lo largo de los próximos decenios. Y bueno, quizá llegará un momento en que a lo mejor nosotros llegaremos a un punto en que no podremos quizá asimilarla, como en este momento hay muchas personas ancianas que no están tal vez con la capacidad mental o emocional para asimilar esos nuevos avances, pero bueno, lo disfrutarán las generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y la pregunta del millón, ¿cómo te influye la tecnología en tu comunicación? Digamos que la tecnología no es ni mala ni buena, todo depende del buen uso o el mal uso que nosotros le demos. Quizá como muy bien aclaraste, Carolina, que tienes a tu hija no muy lejos de tu casa y que, bueno, necesitas comunicarte por WhatsApp. Ahí, digamos, la tecnología está para vuestro servicio. Sin embargo, cuando hice esta pregunta, pensaba en esos momentos en que, por ejemplo, se reúne la familia para cenar y ciertas personas de la familia están más pendientes del WhatsApp o de enviar los mensajes o de ver lo que les han enviado los amigos en lugar de comer o de dialogar con las personas que tienen en la misma mesa. Muchas veces eso es problema de conflicto y no, perdón, es motivo de conflicto y como tú decías, a veces hay que apagar los dispositivos para conversar en familia, otras veces no, porque son necesarios, porque pueden cubrir una urgencia, porque pueden salvar una vida. Entonces hay que buscar un sano equilibrio y esto también lo estaba reflexionando con el tema de nuestra comunicación que tenemos en las redes sociales, que estamos permanentemente conectados eh, a través del ordenador o a través del móvil y que a lo mejor estamos muy, muy en contacto con las personas de nuestro entorno que están quizá en otro país y a lo mejor no tenemos esa misma calidad de atención y contacto con quienes están conviviendo muy cerca nuestro, ¿no? O sea, buscar un sano equilibrio y asumir que la tecnología en realidad está para mejorar la calidad de vida de las personas, no para alejarlas y no para provocar conflictos.
Y bueno, ya para ir redondeando mi tema, Martín, sí, disculpa, nuestro amigo sí, Alfonso quiere hacer una intervención. Démosle un momentito la palabra que quiere compartir algo. sí, adelante, Alfonso, adelante. Hola, qué pena interrumpirte, pero es que el tema que estás tocando es bien apasionante y de hecho, después de que logré mi formación en coaching, me he metido mucho en la parte de las neurociencias. Y cuando colocaste la imagen del anciano, de la persona con el niño, algo que me pareció muy bonito de los últimos estudios de neurociencias es que el cerebro es el único órgano que no envejece con la edad. Pero se han dado ciertos paradigmas, ciertas creencias de que si usted ya cumplió tanto, ¿para qué se pone? Ya deje así. Y hay cierta cantidad de creencias que a través de, por ejemplo, la programación neurolingüística, de la cual admiro muchas de sus técnicas, vamos mutilando esa capacidad que tiene el cerebro y en realidad esos ancianos que, como bien dices, en muchas culturas son ignorados, especialmente la latina, los orientales son unos que, los tribus ancestrales, tenían esa sabiduría que tomaban de sus ancianos. Entonces me pareció precioso el que hicieras ese apunte, pero teniendo en cuenta que el anciano también puede aprender y está en capacidad de simplemente brindarle las herramientas. Otra parte interesante que hiciste referencia y cuando María Carolina hizo referencia a que era abuela, aquí tienes otro abuelo y sale la conclusión, los abuelos ya no los hacen como antes. Sí, esa es mi referencia. Porque si tú usas el abuelito allí, ¿Cómo que no los hacen como antes? basura. Explícate, Alfonso. ¿Qué significa que no los hacen como antes? Bueno, cuando quiero decir que no los hacen como antes es que nuestra imagen de un abuelo es una persona canosa, ya muy en años, una persona que tal vez ya no tiene como esa iniciativa, esa energía de lanzarse proyectos. Y cuando tú entras en esa clasificación de eres abuelo, eres abuela, me dice, caramba, como que no cuadro. Es un choque pero yo diría más de creencias, de la imagen que tenemos, porque en realidad hoy en día las generaciones como se van dando de ágiles, pues nos tienen aquí, estamos de abuelos y pues ni modo. Y lo último que tocaste con relación a los elementos de la tecnología como comunicación, sí creo que es muy importante el establecer normas del juego. Porque te digo, yo en mi casa vivo un conflicto no un reto. Lo que hiciste referencia y en la imagen que tomaste que estamos en la cena y cada uno está con un celular por aquí, con el WhatsApp por allí, con la tablet por allí, esa imagen podría ser tomada de mi casa. Te digo, esa imagen la puedes tomar en mi casa. Y a veces he intentado inclusive interrumpir la señal del Wi-Fi para ver si logramos. Y cuando se va la luz, se logra recuperar esos mágicos momentos en el face to face, en el vernos, en el oírnos, en el tocarnos, en el reírnos. Y en eso que tú hablas de la comunicación no verbal. El tú estarle contando a la otra persona y ver su sonrisa, ver su asombro, oír qué gemido lograste despertar en esa persona. Es esa comunicación no verbal que tú logras transmitir en ello y desgraciadamente por la falta de cultura creo que estamos perdiendo, estamos aislándonos, estamos alejándonos de las personas que están cerca por acercarnos a las personas que están lejos. Súper linda la intervención. Sí. Gracias. Ahorita... Gracias. Y Fernando parece que quiere apuntar algo. Sí, gracias. Sí, creo que es muy apasionante el tema y efectivamente, no soy abuelo, atípico ahorita, pero tengo hijos y obviamente tengo amistades, tengo familiares con esta problemática de la comunicación ahora en los adolescentes que comúnmente se da, de adolescentes para abajo. Sabemos, como en la fotografía, a un niño con su tablet, con su iPad, en fin, o sea, es un problema cultural que estamos viviendo. Pero yo sí quisiera hacer una reflexión. El problema no es de los adolescentes ni de los niños, es nuestro. Y esa es la clave desde mi punto de vista, porque estamos responsabilizando a los niños, a los adolescentes, de qué es su problema y les llamamos la atención, nos molestamos con ellos o efectivamente, como decía Alfonso,
quizás recurrimos a artimañas para bajarle el switch o para quitarle el Wi-Fi para lograr conseguir esa comunicación. Esa creo que es el eslabón que actualmente la sociedad está viviendo. Y pese, entre comillas, a quien le pese, la responsabilidad sigue siendo nuestra. Ese problema que está teniendo hoy por hoy la sociedad es nuestra. Y creo que deberíamos de voltear hacia las personas que crearon o formaron parte de este crecimiento, como por ejemplo Steve Jobs, si no mal recuerdo. Él a sus hijos no les permitía acceder o accesar a la tecnología contradictoriamente a lo que se pudiese pensar, porque él fue parte de ese crecimiento. Su empresa fue parte o es parte de ese crecimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que esa persona que creó el emporio que ahora nos dé una lección ya después de fallecido, comentando o dejando esa anécdota de que a sus hijos no les permitía el contacto excesivo hacia la tecnología? Es decir, sí se puede. Y muchas veces tomamos el pretexto de que es que hasta en las escuelas les dan el acceso. Es que si no se van a sentir menos porque como los amigos sí tienen y mi hijo o mi hija no tienen. Es complicado, pero al final de cuentas es mi punto de vista, creo, es responsabilidad nuestra de formar y de crear, como decía por ahí Alfonso, al menos así lo capté, digamos, estrategias y acuerdos para poder volver a enriquecer la comunicación como Martín lo estableció. No es empobrecer la comunicación, sino enriquecerla y tener ese equilibrio. Pero, pues, la bolita queda de nuestro lado, ¿eh? Exactamente. Gracias. Volvemos Muchas gracias. al punto donde estábamos nosotros como sándwich metidos en la mitad de las dos generaciones. Es una cuestión de responsabilidad, reeducación y rediseño de los procesos de comunicación. Por eso el título de la conferencia, porque de eso se trata, de aprender, de reaprender cómo vamos a volver a ese punto que es tan importante como es la comunicación. Así que vamos a dejar que siga un poquito, que fluya la conferencia porque está súper, súper excelente y yo sé que a la medida que vamos avanzando, vamos a ir encontrando un poquito esas respuestas que necesitamos y de pronto ideas y de lo que nosotros hagamos aquí, que somos 4 personas y divulguemos, podemos hacer un cambio de pronto dentro de lo que cada uno hace. Entonces, continúa Martín, gracias por sus acotaciones y sus aportes, son varios. Y yo sé que esto enriquece muchísimo, muchísimo. Todos tenemos mucho que aprender, reaprender, pero también que aportar. Gracias. Dale, Martín. Gracias. Y bueno, esto que estuvimos viviendo hace poquito, ¿no? De lo que gustosamente hemos escuchado y que han aportado, bueno, es una pequeña muestra de lo que es hoy en día el mundo, ¿no? Cultura, cuando hablamos de cultura, quizá también enseguida nos viene a la memoria, bueno, cuando decimos una persona que es culta, por ahí pensamos una persona que tiene mucho conocimiento o que sabe de idiomas o que sabe mucho de arte o de filosofía, por ejemplo. Y hoy estaba recapacitando que cultura es todo, pero todo aquello que produce el ser humano. No solamente conocimiento científico, tecnológico, no solamente el arte a través de todas sus expresiones, sino todo, como vemos aquí, la vestimenta, las creencias religiosas, las tradiciones, la gastronomía, las leyendas, los mitos, todo
todo eso forma parte de la cultura y hoy en día vivimos un permanente intercambio o interculturización, porque gracias a la tecnología podemos conocer, si no en forma física, por ejemplo, viajando, hoy que tenemos mayor facilidad de medios de transporte para poder viajar de un país a otro, pero si no lo podemos hacer de esa manera presencial, sí la podemos hacer de forma virtual, a través de Internet, poder aprender, por ejemplo, aquí la cultura de Oriente, cultura japonesa, qué valores sostienen esa cultura, de qué manera puedo adaptarme a esa cultura si yo, por ejemplo, tuviera que ir a vivir allí, qué cosas nos unen, qué cosas nos diferencian, cómo poder encontrar puntos de encuentro, de tolerancia. Y hoy en día toda esa riqueza que se comparte, digamos, podemos deducir que es gracias a, una, a una globalización bien entendida. Quizá, y que es la verdad, muchos consideran que la globalización es nociva porque enriquece a muchos y empobrece a otros muchos. Pero dejando de lado situaciones difíciles y que tal vez no estén a nuestro alcance solucionar, eh, cuánto bien que ha hecho la globalización en cuanto a conocer mejor diferentes culturas, diferentes países y cómo también eh, los movimientos de personas, de la cual, bueno, tú, Carolina, y yo somos testigos, ¿no? De que hemos emigrado de nuestros países hacia otros países, de pronto encontrarse con que tenemos diferencias, que era un poco lo que iba a hablar también en este último punto. Parecería ser que, bueno, que de aquí de Argentina me voy a España porque hablamos un mismo idioma y resulta que cuando llego aquí me encuentro con que hay costumbres diferentes, que el idioma tiene ciertas jergas, ciertos giros o ciertas palabras que aquí en España significan una cosa y que aquí en Argentina significan otra. Y que tal vez esas mismas palabras quiera decir algo diferente en Colombia, en México o mismo en las comunidades latinas de Estados Unidos. Entonces, eh, como para ya dar un término a mi exposición, en cuanto a la comunicación cultural, aunque podemos decir que toda cultura es comunicable, digamos, ¿cómo adaptarme? ¿Cómo ser tolerante? ¿Cómo poder encontrar puntos a favor, puntos de encuentro para que hubiera más coincidencias que discrepancias en nuestro vivir cotidiano? Es decir, muchas veces cuando una persona emigra a un país diferente se encuentra con un medio hostil. Sin embargo, esa persona lucha, procura comunicarse, procura encontrar espacios de encuentro y quizá sea el gran desafío de estos últimos años, de este último tiempo, ante situaciones dolorosas de gente que emigra por las guerras o por vivir una mejor situación socioeconómica. ¿Qué actitud nos corresponde? ¿Qué formas encontrar de adecuada comunicación para que la gente que viene de afuera se encuentre a gusto y pueda encontrar, en lugar de un medio hostil, un medio amigo? ¿Cómo poder tender puentes? ¿Cómo poder crear lazos de camaradería, lazos de solidaridad con personas que a lo mejor hablan el mismo idioma o que hablan idiomas diferentes? Y bueno, simplemente dejar esa última pregunta con otras que he elaborado
para reflexionar, no para que los asistentes respondan ahora, sino para que la respondan en algún momento, que la esencia de todo, es mi punto de vista, es en cómo se encuentra la comunicación conmigo mismo. Porque así como no podemos amarnos, no podemos amar a los demás si primero no nos amamos a nosotros mismos, así también no podemos tener una adecuada y efectiva comunicación con los demás si no tenemos una adecuada comunicación conmigo mismo. Parece algo sencillo, pero no, es algo muy profundo, porque en general, muchas veces nuestro lenguaje es un lenguaje de limitaciones y no de posibilidades. A veces, por ejemplo, quiero lograr un objetivo y me digo, sí, sería muy bueno hacer eso, lograr aquello, pero no puedo. No puedo porque no tengo tiempo, no tengo dinero, porque a mi familia no le gustará, y una serie de porqués que me justifican y me hacen que me quede en esa limitación. Pero ¿qué pasaría si de pronto cambiara mi lenguaje por un lenguaje de posibilidades? Es decir, quisiera lograr ese objetivo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasos puedo lograr? Y si me lo propusiera, y si buscara la ayuda conveniente, y si en lugar de ver lo que me falta, veo qué tengo a favor, y si procurara encontrar los recursos, y si, etcétera, etcétera. Muchas veces la comunicación con uno mismo pasa por cambiar pequeñas palabras y lograr mejores hábitos comunicacionales, porque entonces ahí sí podremos lograr grandes y positivos cambios que me van a ayudar a tener una mejor comunicación con los demás, a tomar conciencia de mi lenguaje corporal, de mis gestos, de mi tono de voz. ¿Cómo es mi comunicación con los otros? ¿Es un lenguaje positivo? ¿Es un lenguaje amistoso? ¿O es un lenguaje que está a la defensiva, un lenguaje agresivo? Y por último, que ya lo hemos hablado, la tecnología. ¿Es un medio que me acerca o que me aleja de mi comunicación con los demás? Bueno, ya hablé bastante, ahora te dejo a ti, Carolina. Gracias. Para de compartir pantalla, por favor. Voy a poner unas frases como para cerrar esta primera parte de la charla que me parecieron supremamente importantes, las estaba anotando, que sería bueno que las pusiéramos allí como en remojo. Él habló sobre un sano equilibrio, o sea, tratar de buscar un sano equilibrio en todos los procesos, especialmente hoy que estamos hablando de la comunicación. Mejorar hábitos de comunicación, es decir, aprender a verbalizar con lo no verbal, que es nuestro cuerpo y nuestra forma de cómo expresamos las emociones, ideas y pensamientos desde el lenguaje no verbal. Establecer normas del juego, es decir, que aprender a que respeto mi espacio, pero también respeto el espacio del otro. Y empezar a establecer una disciplina y unas normas de juego en esos procesos de rediseñar la forma de comunicación y tener un punto de encuentro en nuestras diferencias. Es decir, que a pesar de que somos diferentes, siempre va a haber un punto de encuentro y eso es lo que necesitamos aprender, reaprender, ¿no? Y viendo este punto de vista en aprender a tener ese punto de reencuentro en nuestras diferencias, voy a la segunda parte de la conferencia, que es la que me corresponde a mí, y no sé si alguien quiera compartir algo pequeñito para dar inicio a la segunda parte de la conferencia.